que es algo bien padre el poder decir, qué padre que ayudo a alguien. O sea, y no lo hago porque estoy buscando reconocimiento de nadie, no necesito aprobación de nadie. Estoy en un punto de vida, compadre, que no ocupo aprobación de que me digan, qué bien lo haces, qué padre lo haces, felicidades, hombre, qué... Pero hubo momentos de fracaso donde tú dijiste, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, sea de Magneto o sea a nivel personal. Yo estoy en un momento medio de rebeldía porque sucedieron dos sucesos en mi vida muy seguidos, la muerte de mi mamá y luego la muerte de mi hermano. El trabajo es el resultado de lo que hacemos y si quieres tener éxito, pues trabaja, compadre. Eso me gusta mucho de Monterrey y por eso me adapté muy bien a Monterrey. No esperes el día de mañana y después lo hago, no, hazlo ahorita. No esperes a mañana para hacer nada. La verdad es que es así como tiene que ser la vida, no puedes estar esperando que las cosas te caigan del cielo. Siempre he dicho, hay que vivir la vida al 100. Hola, ¿qué tal, openistas? Me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias a todos por estar siempre viendo estos podcasts, estas historias de vida que platicamos con diferentes miembros de la comunidad corredora, económica. Y hoy es un honor y privilegio para mí platicar con un gran amigo que le tengo gran estima y aprecio. De veras lo quiero mucho, mi compadre, crack, empresario, padre de familia, corredor, cantante, visionario, Elías Cervantes Grajales, compadre amigo. Nunca mencionamos a tu mamá, nunca decimos Grajales, güey. No, oye, qué bonita presentación. Te mereces más, ya sabes, te mereces más. Visionario, empresario. Aparte, de veras, tu sonrisa solamente es opacada por tu belleza interior. ¿Sabes qué? Que me gustó lo de padre de familia, porque tal vez a lo mejor hace 10 años no me hubieras dicho eso. Entonces, esa parte, que es una parte muy importante hoy en día, creo que es la base de cualquier ser humano. La familia es como la base de todo, ¿no? Te cambia la vida, compadre. Cambia la vida. Yo todavía me acuerdo cuando estábamos haciendo una entrevista que nos tembló espantoso. Y fue un temblor que no esperábamos, que hubo 2 en el mismo mes. Y fue ahí cuando tu mujer, que es aquí de Monterrey, te dijo, a ver, con la pena, es algo que no puedes controlar, que ya pasó en el 85, y dices, me tengo que ir a una ciudad donde, entre comillas, se supone que no tiembla. Y por eso vine a Monterrey. Pero fíjate, ese tema de la familia hoy en día te cambia toda la perspectiva de cómo afrontas la vida para todo. Para todo me refiero como ser humano, financieramente, porque a lo mejor antes, estando soltero, ganaba dinero y me lo gastaba en lo que quisiera, en lo que se me antojaba, y como fuera. Y hoy en día no. O sea, hoy en día mis inversiones y mi dinero está pensado en un patrimonio, en una familia, en una casa. Entonces, la familia es como la base de todo. Por Totalmente eso de me gustó acuerdo. mucho esta parte de la presentación, porque venía pensando en el camino y escuché como escuché como la llave de la vida, la llave del éxito. Es que no existe ninguna llave del éxito, pero para mí la llave del éxito, pues, es la llave de mi casa, es la llave con la que entro y con la que salgo, con esa convicción de lo que voy a hacer ese día tiene que traer un éxito y una consecuencia positiva. Entonces, para mí la llave del éxito, podría decir que es la llave de mi casa, que es digital, pero en un sentido metafórico, pues la llave físicamente es la llave de mi casa. Te cambió mucho cuando nació tu hija. Yo veo tus historias y te veo siendo el papá más feliz del mundo. 100%, creo que eso es algo que me hizo resetear en mi vida. Si bien o mal estaba casado, seguía siendo el mismo personaje, o el mismo integrante de Magneto, el mismo ser humano que vivía un poco como muy optimista y también, como siempre, medio pensando solo en mí.
como que no dimensionaba la realidad de tener una pareja y un compromiso, de tener una pareja o una esposa. Al final, vivir pues, era como seguía pagando lo que tenía que pagar, los alimentos, el carro, seguros y eso, pero cuando llega mi hija, eso vino como a cambiar toda mi perspectiva de qué ella hacia qué y qué es lo que tengo que hacer y cuál es mi legado que voy a dejar. Independiente de la parte musical, que eso está ya más que escrita en la historia, el legado que le estoy dejando a mi hija y el ejemplo que le voy a dejar a mi hija, ¿no? Y creo que Tengo una nada más. compadre, es un súper ejemplo. De veras, para la raza que no conoce la historia, tírense un clavado. Y quería preguntarte esto porque nunca hemos tocado este tema, tenemos 40 y tantos años de conocernos y nunca habíamos tocado el tema que tú empezaste muy huerco, eras spin, o sea, antes de Magneto estabas... Sí, ¿te acuerdas del nombre? Yo empecé en la radio. Así es. Empecé en la radio, haciendo radio, porque mi papá trabajaba en la radio, y esa es mi historia, cómo yo acompañaba a mi papá a la estación de radio, pues, me encantaba ver qué pasaba atrás porque es bien bonito lo que ven ustedes aquí en la cámara, lo que están viendo ahorita en la cámara está bien padre, pero para llegar aquí el día de hoy, tuvimos una serie de consecuencias o de cosas que hacer para poder llegar, y esa es la parte interesante de todos los seres humanos. Yo llegaba a la radio y veía cómo los locutores estaban hablando, pero mágicamente la voz cómo se oía. Tú diario haces radio. Tú sabes cómo tú transportas a la gente a vivir y le transmites tu sentimiento y esa emoción. Esa es la magia de la radio. Y a mí me encantaba como tener eso. Tuve la oportunidad de ser parte de una radionovela infantil, hacia un personaje muy pequeño que nos tardábamos horas grabando. O sea, porque no era fácil, éramos 6 personajes, el director, el escritor hacía 3 de los 6 y éramos otros 3, mi hermana y otros 2. Entonces era como que, bueno, no me estoy dando números, pero algo así, era como 2 personajes él y éramos otros 4 personas. Pero llevar un diálogo y leer, yo tenía 11 años, por ahí 10 años y ya tenía mi voz de pitillo ahí ya estaba empezando. Y luego después, a mis 13 años surgió la oportunidad de entrar a Magneto y desde ahí, hoy te puedo decir que soy más Magneto que no ser artista. O sea, duré 3 años de mi vida sin ser artista y hoy, después de 57 años, sigo siendo artista, ¿no? Entonces, Y te traigo la pregunta a colación porque hoy en día veo a muchos papás tratando de hacer que sus hijos sean artistas y sean famosos y los están tratando de promover. ¿Te afectó a lo mejor no haber tenido infancia? Porque creo que entramos juntos y lo platicaba con Tino de Parchís el otro día, con el mismo René de Menudo, Ricky Martin. Pues en mi caso yo jugaba a cantar y resulta que como consecuencia pues me alcanzaba para ir al cine y comprarme unos Legos, o sea, no fue, yo no siento que no haya tenido infancia, pero si tú ves a los niños Disney y ves a algunos de los actores y cantantes, sí les afectó mucho ese proceso de no haber tenido una infancia. ¿Te afectó a ti? ay, la infancia no, pero te puedo decir que a lo mejor la adolescencia la viví muy diferente, porque nuestro éxito nos llegó en un momento de adolescencia. Entonces llegó un momento que teníamos que viajar, que teníamos que dejar un poquito al lado la escuela. Yo llegué hasta, terminé preparatoria, high school, y cuando empecé la carrera, mis compañeros seguían en high school. Entonces hice mi primer año de universidad, de carrera de comunicaciones, y llegó un punto que era o seguíamos, paramos un año, dijimos un año, vamos a parar nuestros estudios y le pusimos un ultimátum a nuestro manager y vamos a redefinir si queremos o no queremos estar aquí, porque ya teníamos muchos años ya invertidos de nuestra vida queriendo ser artistas, pero sí sacrifiqué muchas cosas del vivir, de ser un adolescente. Tal vez lo viví de una manera muy, muy diferente, y de adolescente para adelante, pues, empecé a ganar dinero. Y sí, en efecto, al principio me ganaba dinero. Es más, tengo en mi oficina guardado un billete de 500 pesos que fue mi primer sueldo. Y ese dinero que recibía me alcanzaba para mis cosas básicas, para mis dulces, para esas cosas. Pero ya después el dinero empezó a llegar en cantidades mayores y empiezas a ver en qué te lo gastas. Un poco sin ninguna visión. En mi caso particular, mis papás se separaron, entonces me tuve que hacer cargo de mi casa. Entonces tuve que adquirir un rol de padre de familia sin ser padre de familia a mis veintitantos años, donde mis prioridades ya no eran comprarme mis cosas que me gustaban, sino ya también mantener mi casa, mantener el colegio de mi hermana, mantener a mi mamá, seguros, carros, en fin, o sea, un rol completamente diferente
al que un adolescente vive normalmente. Y creo que cuando estás huerco jamás se te ocurre una planeación financiera, ni tener una arquitectura para un futuro, pensar en algo más adelante. Lo primero que hice fue, mi inversión mayor fue comprar una casa, la cual ya no tengo, porque después de que vino el éxito de Magneto y terminamos Magneto, yo seguía trabajando, logré colarme a una empresa llamada Rack Producciones, en la cual me incorporé a esta empresa y empecé a recibir un sueldo. Entonces, con ese sueldo, empecé a recibir una afiliación al seguro social. O sea, hoy en día estoy a punto de casi estar pensionado. O sea, estoy a punto de cumplir todas las semanas laborales cumplidas por trabajar en empresas, que se me hace muy chistoso este tema de la pensión, pero es algo real, que no cualquier gente lo vive o no cualquier gente lo tiene. Ningún amigo mío artista está a punto de pensionarse. No, yo no conozco a nadie tampoco que le digas, oye, tu número del IMSS. Por la ley, ningún artista que conozca hoy tiene un número del IMSS y está a punto de pensionar. Pero cotizaste también con la ANDA y con el Sakemi, Sakami, y esa lana Nosotros- ¿qué? El ANDA tengo mucho que no voy a cobrar. Esa lana del ANDA era la que siempre íbamos a cobrar y con la cual nos comprábamos nuestros dulces y nuestras cositas. Pero el dinero fuerte llegó ya cuando empezamos a trabajar y a tener conciertos. Después cuando empezó a llegar dinero, el dinero de veras de que yo me acuerdo que yo llegaba de mi casa, en esa época había muchos palenques, Ujú. el dinero se manejaba mucho en efectivo, no, el tema de fiscal de Hacienda no estaba tan adentro de nadie. Entonces, yo iba a mi casa con un fajo de dinero y lo aventaba a un locker, cerraba mi locker y se acabó. Otra parte me la depositaban en la cuenta que en la oficina nos habían creado, pero nunca hubo una planeación financiera. Mi mayor inversión fue esta casa y ahí tenía como mis ahorros puestos ahí, porque me costaba vivir, me costaba mantener una casa. Lo mismo que hoy me costaba ya desde los 23 años, mantener una casa, el sustento, la alimentación, la escuela de mi hermana, que hoy pues lo veo con la escuela de mi hija. Son números muy diferentes, son historias muy diferentes, pero me tocó eso. Entonces, no, tal vez no pude planear más ahorro o planear algo porque no tenía esa visión y porque tenía que gastarlo, o sea, tenía que pagarlo, no había de otra, ¿no? Pero sí sabías, evidentemente, porque lo viste que le pasó a Menudo y le pasó a otros boy bands, que había un pico, había picos y valles. ¿Alguna vez estando en la cumbre del éxito, 60,000 personas en Perú y en Bolivia, pensaste, esta montaña rusa tiene que detenerse algún día? Jamás. La mentalidad desgraciadamente que tenemos todos los artistas, pensamos que esto es eterno. Y la verdad es que no es así. O sea, no es así porque el éxito al final es una rueda de la fortuna. Siempre te va a tocar estar en un carrito y vas a depender de muchos factores. Hoy en día, si antes era que dependías de una canción para poder ser exitoso, hoy dependes de 34,000 factores más para poder ser exitoso. Sí, en parte porque el music business es más business que music hoy en día. Ya no es la misma historia hoy en día. Creo que el éxito no es hacer canciones. Hoy en día el éxito es ser genuino y hacer música buena y estar metido desgraciadamente hoy en día las redes sociales ocupan un papel bien importante. Entonces, pues, tienes que estar presente y vigente ahí, ¿no? O sea, son un chorro de factores, ¿no? Si tu hija te dijera, quiero ser cantante, papá, obviamente la vas a apoyar porque eres su papá y apoyas todo, pero ¿se lo recomendarías a ella o a otros papás que quieren que sus hijos sean artistas? Primero, no la empujaría, o sea, mi hija baila muy padre, se inventa sus bailes. Yo en mi experiencia personal que he sido manager de artistas jóvenes, eh, Belinda, soporte de jóvenes chavitos, tuve Belinda antes de cumplir los 18 años, tuve una banda que se llamaba Nicky Clan, que también estaban bien morros y hacían un desastre por todos lados, por no decirlo de otra manera. Siempre mi consejo era, tienes que ahorrar y tienes que ver por ti, porque al final uno crece, uno se hace viejo, se queda pelón, pero ellos están empezando, entonces tienes que ver cómo vas a llegar a esta edad. Si quieres llegar al 100 y quieres llegar bien vestido y quieres llegar presentable y quieres seguir teniendo ese carro, quieres seguir teniendo ese mismo estilo de vida, esa casa, esos viajes,
pues tienes que ahorrar para poder tenerlo, tienes que invertir en algo para poder tenerlo. Así siempre ha sido mi consejo. Y hoy a mi hija, si me dice, quiero ser cantante, no la empujaría, le pondría todas las herramientas que lo hago. La llevo a clases de ballet, la llevo a clases de flamenco, porque le encanta el flamenco. He intentado meterla a clases de música, aún no se me da, no la estoy presionando. Estoy dejando que ella sola la descubra. En mi casa le compré un piano, entonces que solita lo agarra cuando quiere. No la estoy empujando que sea, pero veo que tiene madera. O sea, veo que trae algo, no sé qué sea, pero no me gustaría a mí empujarla. Y fíjate, el otro día platicando, casualmente nuestros hijos con Ross de Plastilina Mosh, Sí. su hijo está en el mismo grado escolar que mi niña. Entonces, en una reunión de papás, él me contó la misma historia. Me dijo, yo no obligo. Me dijo, mi hijo está cañón. Baja al estudio, porque tiene un estudio en su casa. Me dijo, baja al estudio y se pone a hacer música. Pues yo no le estoy diciendo, nada, le digo, es por aquí, es por allá. No lo estoy empujando. Y creo que compartimos ahí la misma visión de no empujes, sino no quieras forzar lo que te gustaría o que te quieras proyectar. Y aquí viene algo que me pasó con un amigo mío cantante, que hoy ya no canta más, pero tiene un hijo que juega fútbol americano y él se proyectaba en el hijo. Lo empujó tanto que logró que el hijo estuviera en una universidad en Florida, que es cuando ya te empiezan a seleccionar. Fue tanta la insistencia de él que llegó un momento que el chavo tronó. Hoy en día el chavo ya se regresó, ya no está más jugando fútbol y tenía toda la capacidad para ser un gran jugador de fútbol americano, ya no está. Pero siento que esa presión de que te quieres ver reflejado en tu hijo no es lo más indicado. Mi consejo es no la forces. Si tu hijo tiene dale las herramientas, dáselas y el tiempo te da la razón. Yo entré a Magneto de rebote, no porque tuviera las grandes cualidades de cantar ni de bailar. Y era una coincidencia que mi papá trabajaba en la radio, en una comida donde estaban las hermanas Gil, estaba un cantante Ricardo Cherato, y ahí está un cuate que se llama Aníbal Pastor, que era un productor musical, y me llevó a un ensayo que estaban ensayando los Magnetos. Yo caí a Magneto por mi carisma y de rebote, por eso sé que tenía una voz educada porque tomaba clases de piano, que mi papá nos puso un maestro de piano en casa y tomaba clases de canto en mi casa. Entonces, cuando llego aquí, me dice, encanta esto, pues canté esto fue una canción, no me acuerdo cuál. Y pues, con mi voz aguda de niño de 13 años, era calificado para poder estar en el grupo. Pero no es que yo estaba persiguiendo ser cantante. Me encantaba el medio, me encantaba la industria de la música, porque vivía dentro de ella. No ocupaba yo ser para pertenecer, porque ya vivía dentro de la historia de la música. Entonces yo veía a los artistas, conocía a todos. O sea, para que me entiendas, Cepillín, en un cumpleaños mío estuvo en mi casa. O sea, entonces, como, ¿por qué voy a querer ser artista si ya los tengo aquí? Entonces, no era mi sueño, no era como, quiero ser artista algún día, pero se dio y primero empezó como un juego y después se fue convirtiendo como en un trabajo, ¿no? A grado de que hoy en día es mi maestría o mi doctorado o mis estudios, mi preparación, pues es Magneto, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero ¿qué querías ser de niño? Porque todos empezamos por fingir y terminamos por creer. Si no era tu sueño ser cantante, ¿cuál era? No tenía ninguna... ¿De veras? No, o sea, jamás dije, voy a ser bombero, voy a ser... Pero ¿no querías ser Mazinger Z o...? No, es que sabes qué? Que me proyectaba mucho con lo que mi papá hacía. Ok. Y yo me veía trabajando como mi papá en la radio. O sea, yo quería estar ahí en la radio de alguna manera. Entonces, por eso siempre cuando mi papá me decía, acompáñame a la estación, yo iba feliz. Y me acuerdo que yo era un desastre en la escuela. O sea, eh, era, era un dolor de cabeza. ¿Por hiperactivo? Por hiperactivo, entonces era muy, muy travieso, chama mucho desmadre. O sea, hacía muchas tonteras. Entonces, eso me llevaba a que siempre mi mamá estaba en la escuela, como que, porque la mandaban llamar. Y me acuerdo un día perfecto que mi mamá me subió al carro y me dijo, vámonos ya, porque te voy a meter al colegio militar. No había celular, entonces de repente se paró en una esquina en un teléfono público, le marcó a mi papá, me lo voy a llevar ahorita, ya le trae su maleta y yo lloré de que no me quiero ir. O sea, por favor, no, o sea, quiero seguir y voy a ser buen estudiante, mamá, te lo prometo que voy a ser buen estudiante. Entonces entré en un ciclo de tratar de portarme bien, pero
pero seguí siendo muy indisciplinado. Y esa indisciplina es como mi forma de ser, es como lo traigo ahí, que espero que mi hija no sea igual de disciplinada. Pero siempre fui así, fui muy disciplinado. Entonces no me gustaba el tema de cantar. Y un día mi papá me lleva a la estación de radio y había un cantante, se llama Fernando Riva, de Riva y Campos, unos compositores, y me invita a desayunar. Pero me invitó como 6 veces continuas y me sacaba toda la sopa. Después supe que era psicólogo. Entonces lo que hacían mis papás, me llevaban con él, me llevaba al trabajo, que era la forma que me jalaba. Luego este cuate me invitaba a desayunar y lo que pidiera me daba a desayunar, pero me iba sacando todo. De terapia. Y me fue haciendo una terapia y después de eso hubo un cambio en mí. O sea, como que este cuate empezó a trabajar en mí sin que yo supiera y me ayudó muchísimo. Pero fíjate qué increíble que hoy en día tener terapeutas bien, o sea, es bien común. Es lo más normal. Todo el mundo al psicólogo. Yo no sabía, pero esto, o sea, me enteré mucho después ya más grande, pero me ayudó. O sea, siempre una ayuda externa siempre es buena. O sea, sí, mis respetos para los terapeutas y los psicólogos, porque así, este cuate hizo muy buena chamba conmigo, porque de ahí me empecé como medio a alinear. Entré en la disciplina de Magneto, que Magneto era una disciplina constante. No había espacio para sí había momentos de desmadre, pero la disciplina constante, y fue siempre así hasta que terminamos nuestra relación con Toño. Y hasta hoy en día lo hacemos muy disciplinadamente porque así crecimos con esa disciplina. Compadre, Michael Jordan obviamente habla, todo el mundo se acuerda de sus éxitos y esos tiros que hizo, pero él habla de que fueron los fracasos quien lo forjaron. Todos nos acordamos de los grandes éxitos de Magneto y de los llenos totales, el último concierto en el Auditorio Nacional, el 96, que fue una locura, los regresos, los 90s Pop Tours, pero hubo momentos de fracaso donde tú dijiste, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, sea de Magneto o sea a nivel personal. Pues me sucedió no hace mucho. Hubo, después de que hicimos la gira Magneto Mercurio, que es una gira que hice yo, que yo traje a la mesa y fue una gira muy exitosa. De ahí nos adentramos en una gira que se llamó Únete a la Fiesta. Una gira que a mí no me gustaba nada. Y yo entré en un momento medio de rebeldía porque sucedieron dos cosas, dos sucesos en mi vida muy seguidos. La muerte de mi mamá y luego la muerte de mi hermana. Y eso me llevó a un descontrol personal y medio me salí de órbita. Me salí por completo de órbita. Me salí completamente de mi ser. No estaba, no estaba al 100. De pronto me empecé a refugiar en tomar. O sea, empecé a traer el alcohol como el mejor aliado. Y entonces cuando llegaba a los conciertos, no estaba concentrado y no estaba dando lo que tenía que dar. Y no era una etapa padre hasta que decidí un día parar y me salí yo de esta gira de Únete a la Fiesta. Los últimos shows que hubo yo ya no fui. Hablé con mis hermanos, les dije, oigan, no estoy bien. Y ellos también como que se dieron cuenta de que no estaba bien, de que estaba tomando para poder salir a cantar. Y tenía que acomodar estas cosas. Empecé a ir con la psicóloga aquí, ya en Monterrey, ya vivía aquí en Monterrey. Y después de esto, de esta terapia y esto, un día recibí la llamada de Ari Boroboy y me dijo, véngase al 90. Y ese fue como un despertar. Y estaba yo en el proceso de embarazarnos. Y cuando aceptamos la gira del 90 y hicimos el primer show, que fue en la Ciudad de México, después nos preparamos para ya ser parte formal del 90, estando en Mérida, que fue el primer show de 90 ya formal, ya integrados en el elenco. Fue mi cumpleaños y mi esposa me dio la noticia que estábamos embarazados. Y eso fue como, o sea, ese fue el día que decidí por completo parar todo. Y sí pasé por un valle de sombra, complicado porque no me lo esperaba, pero estaba como completamente fuera de sí. Vivía en Monterrey, pero no estaba adaptado a Monterrey, no me acoplaba. Eh, los negocios, o sea, Dion nos estaba dando. Tengo un centro de espectáculos a la gente que nos está viendo, que se llama Dion Live Center. Todavía no se daba, no lográbamos abrir, estábamos en un proceso de. Entonces, entré en un momento de no saber ni para dónde, ¿no? Pero pues estaba mi mujer ahí al lado y una parte muy importante en mi vida hoy, que mi mujer me acercó, fue a Dios,
Estaba completamente a Dios, en ningún momento lo había desconocido. Me llevó a una congregación cristiana y ahí empecé a tener una relación con Dios y eso me fue cambiando la vida y hoy me tiene al 100. Hoy me tiene eso desde hace 8 años, me tiene aquí parado y me tiene de una forma muy, muy feliz y muy pleno, ¿no? En todos los sentidos, personalmente, físicamente, emocionalmente, gracias a Dios con trabajo, o sea, la verdad es que estoy pasando por un gran momento sabiendo dónde poner los esfuerzos y las canicas y dónde desgastarme, haciendo a un lado a la gente que no tiene nada que estar haciendo a mi lado, la gente que me resta, la gente que no me da nada positivo y que no me suma a la vida, la dejo a un lado. Esa gente que está metida en broncas, prefiero mejor darle las vueltas y no, como que no contagiarme de eso, ¿no? O sea, si puedo ayudarlos, con mucho gusto los ayudo. Me encantó. Siempre me ha gustado ayudar. Siempre tengo algo que mi papá me heredó, que si puedo ayudar a alguien, si alguien llega y me pide, ayúdame en esto, lo voy a hacer. Aunque tenga 5 pesos, si alguien me pide 3 pesos o 5, se los doy. Ya veré cómo lo recupero yo, cómo me llega, después me va a llegar, pero siempre voy a ayudar. Y eso siempre ha sido como mi bandera, ¿no? Siempre ayudar, porque la vida te lo va a regresar en algún momento. Y además lo hicimos cuando hicimos el primer ron Chavorruco Ron, lo hicimos pensando en ayudar. Luego hice carreras virtuales en pandemia y las hacíamos por ayudar. O sea, creo que es algo bien, bien padre el poder decir, qué padre que ayudo a alguien. O sea, y no lo hago porque estoy buscando reconocimiento en nadie. No necesito aprobación de nadie. Estoy en un punto de vida, compadre, que no ocupo aprobación de que me digan, qué bien lo haces, qué padre lo haces, felicidades, hombre, qué. No busco tener más seguidores ni más likes. No voy por ahí en la vida. Voy con el afán de ser un mejor ser humano, un mejor padre de familia, un mejor ejemplo, un mejor empresario, un mejor promotor, un mejor amigo, un mejor compadre, un mejor compañero. Es así como voy hoy por la vida. No voy pensando en hacerme millonario porque no es mi objetivo en la vida. O sea, vivo bien, no soy conformista, no me quedo tirado en el sillón esperando que me caigan las cosas, trabajo para que me lleguen las cosas, busco las oportunidades de negocio y eso lo aprendo de la gente como tú. Tú te levantas a las 5 de la mañana y te vas a trabajar, estás trabajando y de ahí te vas, hoy estás aquí, de aquí te vas a tu oficina, tienes que ir a hacer el comercial, o sea, no paras de trabajar. Creo que es el mejor ejemplo que le podemos dar a la gente hoy en día. O sea, el trabajo es el resultado de lo que hacemos y si quieres tener éxito, pues trabaja, compadre. Eso me gusta mucho de Monterrey y por eso me adapté muy bien a Monterrey. Aquí, de verdad, lo digo y no me da pena decirlo. La gente en Monterrey trabaja. Yo vengo a vivir en la Ciudad de México donde la gente es bien conformista. O sea, no jalan tanto como aquí el regio, pero de cualquier sector económico. Todo el mundo se levanta y trabaja. Llámese el carpintero, el jardinero, el que riega las plantas, el camarógrafo, tú, el que pone los controles en la radio. O sea, todo el mundo trabaja. El que está en el taxi, el del camión, el del gobierno, todo el mundo está trabajando todo el tiempo. Nada nos es regalado. O sea, trabajamos para tener lo que tenemos. Ya depende de ti cómo quieras vivir. ¿Quieres vivir mejor? Trabaja más, o sea, busca las oportunidades, ¿no? En fin, ¿qué te puedo decir? Las enseñanzas están ahí. No, la verdad es que en Nuevo León estamos muy acostumbrados a trabajar 29 horas al día, los 417 días del año. Me queda claro. Y creo que las enseñanzas las dijiste muy claras, porque te iba a decir qué legado o cómo te gustaría que fuera recordado, pero me queda claro, como el buen padre, buen marido, buen esposo, que Majo es un amor y la verdad es que los veo como una pareja muy sólida y como todos me puedo entender, así como de repente nos va bien en los equipos de fútbol, pues también en un matrimonio de repente te va bien y te va mal, pero es el trabajo constante y diario el que te hace florecer. Es que es el día a día. Hay una frase bien, o sea, es muy trillada, pero es una frase de la gente de AA que tiene todo mi respeto, que es el solo por hoy. O sea, ojo, tienes este día, dalo todo. O sea, ¿para qué te esperas a mañana? No, o sea, estamos viviendo momentos bien, bien, bien difíciles. O sea, hoy hay guerra en el mundo. Estamos pasando o sea,
nuestro país, lo que acaba de suceder hace unas semanas. O sea, es algo que güey, disfruta la vida. No pierdas el tiempo o sea, si hoy agradezco mucho esta invitación porque si no tuviera esto, o sea, pues, estaría ahorita camino a mi oficina, que feliz lo hago, pero también esto es bien padre. O sea, el que alguien te marque, oye, fíjate, me encantaría que vengas y que hagas un podcast, feliz en la vida. O sea, hay que disfrutar la vida al 100. No esperes el día de mañana y después lo hago. No, hazlo ahorita. No esperes a mañana para hacer nada. La verdad es así como tiene que ser la vida. No puedes estar esperando que las cosas te caigan del cielo. Siempre he dicho, hay que vivir la vida al 100. No hay otra manera de vivir la vida, para mí. Totalmente de acuerdo. Así es que, ¿Qué sigue, Elías? Digo, has hecho de todo, empresario, músico, corredor de carros en las invitaciones que nos hacían, has hecho todo en tu vida. ¿Qué sigue para ti aparte de este increíble rol que tienes como padre de familia? mira, mi siguiente, siempre a principios de año escribo, y es algo que les voy a decir y que les comparto. Siempre me gusta escribir como las metas que voy a hacer en el año. Siempre busco mis objetivos y mis goals, por decirlo de alguna manera. Creo que es bien importante hacerlo y cada mes estar repasando cómo vas con tus objetivos del año. Yo me propuse el año pasado que yo quería calificar para correr el maratón de Boston. Para correr el maratón de Boston, para la gente que no está viendo y no sabe de esta historia, el maratón de Boston es el maratón más antiguo que existe formalmente en todo el mundo. Este año es el 130 aniversario. Para correr ese maratón tienes que calificar en otro maratón. Y qué flojera la corrida, pero tengo que hacerlo. Yo corrí el año pasado a Tokio pensando que iba a calificar para Boston. Las circunstancias de mi entrenamiento y del clima no me ayudaron y no logré el tiempo necesario para poder calificar. Tienes que hacer un tiempo de acuerdo a tu edad. Increíblemente bajo, la verdad. Oye, para 55-60 estaban pidiendo 3:20, 3:18. 3:25 estaban pidiendo. Una locura. Yo en Tokio hice 3:42, o sea, me quedé demasiado lejos. No, 3:30 estaban pidiendo, 3:30. Y me quedé en 3:42, o sea, me quedé muy lejos. Y me quedé con esa espina. Pero en mi lista del año pasado estaba que yo el año pasado iba a calificar. Y estaba escrito y estaba decretado por mí que tenía que calificar. Entonces busqué un maratón cerca de fin de año para poderlo hacer y corrí el maratón de Sacramento. Y ahí logré mi calificación, hice 3:24, pero me tuve que esforzar. Decir sacrificar es, entre comillas, porque me gusta correr. Entonces, a mí levantarme a las 4:30 de la mañana para irme a correr no me pesa. Me gusta mucho y creo que, y no es de que, no de que, porque la gente dice, es que en tu casa no lo quieren, por eso levantan temprano a correr. No, porque me quieren, me dejan ir a correr. Porque saben que cuando regreso con tanto amor, que lo primero que llevo cuando yo regreso a mi casa a las 6:30, 7, es abrazar a mi esposa y a mi hija. Entonces, por eso me dejan ir, no es que no me quieran, pero no es sacrificio. Entonces dije, voy a hacerlo y lo logré. Este año, una de mis metas, que es inmediata, corro ahorita en abril, el 20 de abril, corro mi sexto maratón de los más importantes. De los chavos. De los majors, corro el sexto maratón y estuve googleando, estuve buscando y no encontré, ni ChatGPT me lo dijo, ni ninguna aplicación me dice, que exista un artista cantante conocido que haya hecho los 6 maratones importantes del mundo. O sea, que los haya completado los 6. Harry Styles lleva uno, hizo Berlín. Lleva Tokio, un año que yo corrí Tokio, y hizo Berlín. Sí, lleva 2. Lleva Pero 2. tú vas a hacer 6, o sea, vas a ser el primero. Yo voy por 6. Conozco a Celina del Villar, la esposa de Benny, que es modelo, que ya hizo los 6. Y conozco muchos amigos que han hecho los 6, pero cantantes que se dediquen a esta industria o a esta profesión, no conozco a nadie. Y ya lo busqué y no me parece nadie. Si es que hay alguien lo encuentra, pues que me mande un mensaje. Que me mande en Instagram, estoy como Elías Cervantes Gram. Mándeme y diga, oye, sí, ya existe tal cantante no sé, de Nirvana, el baterista que corre cañón. Más, creo que el baterista de Red Hot Chili Peppers también corre. Hay uno de Red Hot que corre. Pero bueno, creo que no hay ninguno. Entonces me convertiría a lo mejor el primer artista, cantante que cumple los 6, y eso es como un objetivo que me puse. Bien. Y este año lo voy a hacer. Eso es lo que sigue en la parte de personal de mis metas.
Queremos cerrar un ciclo en lo que estamos haciendo de 90s Pop Tour. Nos hemos propuesto prepararnos para hacer una gira del adiós de Magneto. Entonces está en nuestros proyectos poder lograr hacerlo. Pero para eso tenemos que pasar por muchos capítulos de nuestra vida. Tenemos que cerrar el ciclo de 90s. No sabemos si va a ser a finales de año. Que lo ideal sería cerrarlo a finales de año. Vamos viendo cómo se van a ir dando las cosas, pero sí queremos como darnos también una pausa. Es necesario que también tengamos una pausa los Magneto, porque hemos trabajado y hemos hecho muchas cosas que tenemos que también darnos un espacio de descanso entre nosotros y luego regresar nuevamente con algo, una propuesta bastante buena o bastante atractiva de hacer una gira de Dios. Hay muchas cosas que no puedo decirlas porque son parte de mis metas que puse, pero ya se van a ir enterando poco a poco. Pero hay cosas bien interesantes y hay muchas sorpresas bien padres. Pero ese es el secreto. Entre más objetivos y metas tengas, pues tienes ahí. Hay unas sorpresas bien padres, que hay muchas que ya están en la mesa y se van a enterar muy pronto, pero eso me emociona mucho porque me pongo metas y objetivos que aparentemente no estaban en el radar y hoy se van dando y se van cumpliendo y es esa misión y visión que uno tiene y esa objetividad y pues siempre decretando las cosas que quieres hacer y que hagas que sucedan. Porque como dije al principio de la entrevista, no llegan del cielo. Claro que Dios ya tiene un plan hecho perfecto para nosotros, claro, pero tú tienes que hacerlo para que suceda. No es como que quédate ahí en tu casa, ahí te va la oportunidad para que cantes en el festival de Lollapalooza. No, tienes que buscarlo, o sea, hay que chambearle. Y la verdad es que no sé de una sola meta que no hayas cumplido. Entonces, estoy seguro que lo vas a lograr, compadre. Pues Estoy hay que seguro. hacerlo, compadre. No hay de otra. Me encantaría mucho hacer un podcast de corredores. Hacer un podcast de corredores, que ya lo voy a hacer. Eso estaba en mis metas. Y platicando con un amigo que tenemos en común, y ya ahora ya voy a ser parte de un podcast de corredores. Que el transmitir, porque hay podcasts de todo. Sí. Pero de corredores, no hay corredores hablando de corredores para corredores, no existen. Sí hay muchos que te dicen, que te dan sus consejos que te recomiendo estos tenis, o te recomiendo que corres de esta manera, o te recomiendo que corres de esta ¿Y manera. cómo programar tu Garmin para que te den los tiempos? O sea, yo no soy, yo soy un mortal igual que tú, que nos gusta hacer ejercicio, que nos gusta la vida sana. Entonces, creo que vale la pena juntarnos con otros amigos corredores y compartirles como estas historias de corredores, lo que conlleva ser un corredor. Porque esto que dices, está fácil levantarte a las 4 de la mañana para irte a correr y sí, regresar, pero la carrera empieza cuando regreso a la casa, porque llega, ayuda, prepara el desayuno, el lunch, lleva al niño al colegio, arréglate, cambia, o sea, ahí está. Esa es la real carrera. La carrera de la mañana, esa es la más disfrutable. El día a día es el que es ese reto interesante. El corre, lleva una entrevista, tienes ahora este compromiso, ahora tienes esta junta, tienes que, o sea, el día, o sea, a veces te faltan horas, ¿no? Claro, llego a las 9 de la noche a la casa y llego fundido. O sea, llego más o menos como a las 6 si no tengo evento en Dion, llego a mi casa como a las 6 de la tarde y de ahí trato de pasar el mayor tiempo con mi hija que puedo. Juego con ella, hago la tarea con ella, hacemos muchas cosas juntos. O sea, me gusta mucho estar en mi casa, soy un hombre de casa. Ya dejé a un lado y estoy medio aburrido porque para muchos, para otros soy un gran ejemplo, pero ya no soy de tener que salir a nada, a eventos y esas cosas no soy eso. Soy un poco como tú. Ya no da la vida. O sea, sí me da la vida, pero me llena más estar con mi hija. Me nutre más y me alimenta más el alma estar con mi hija, estar en mi casa, leer un libro y estar en mi casa o ver algo interesante que estar en una reunión hablando de la sociedad, ¿no? Compadre, amigo, sé que te va a ir muy bien con todo lo que te propongas. Mucha suerte con lo que viene.
Qué gustazo. Y no te había agradecido públicamente, pues tú me regresaste al camino de la corredera. Mi primer maratón lo corrí cuando tenía 21 años y todavía estudiaba en el TEC. Y 30 años después, gracias a ti, regresé a correr, hice Berlín. Y mi meta también es hacer los sábados. Tengo esa meta, la sexta. Y creo que eres un gran ejemplo, no nada más para mí, sino para mucha gente. Nacionalizado regimontano, Elías Cervantes, todo lo que le podamos aprender será siempre bienvenida. Muchas gracias por la entrevista y qué padre que estás de regreso en la corrida. Me da mucho gusto Gracias. y admiro mucho tu persistencia porque lo haces muy bien. Y eso también, el ejemplo que damos es lo mejor que podemos ser los que estamos en esta parte de los micrófonos. O sea, hay que dar buenos ejemplos. No peleas y no nada de eso. La gente que se pelea que es del otro lado. Nosotros hay que dar buenos ejemplos y siempre hay que dar buena cara a la vida, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias. Pues, Gracias, amigos openistas. A la orden siempre y, por supuesto, siempre pendiente de todos los podcasts y todos los aprendizajes que podemos tener de cerca de la gente que lo ha vivido, que lo ha sufrido, que lo ha trabajado y, sobre todo, que lo ha logrado. Gracias.